Muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Dios está en esta tarde, en este lugar, en la sintonía con todos los que están escuchando la 94.1. Y gracias a Dios por su presencia, gracias porque hemos podido llegar corriendo, apurado. Un helicóptero necesitamos, hermana. Así es, un helicóptero. Gracias damos al Señor, sí, por esta tarde que podemos disfrutar de este precioso calor, de este día soleado que el Señor nos regala, este verano que aún no ha terminado, este verano que se ha extendido. Y bueno, disfrutemos cada día, ya van a venir los días fríos también luego, y cada día, dice la palabra del Señor, trae su propio afán, y también dice la palabra de Dios que Él ha hecho este día, ¿sí? Así que damos gracias porque podemos estar acá nuevamente en los estudios de la radio. Estamos en vivo en este día 10 de marzo del año 2023, estamos en vivo y damos la gloria al Señor porque Él está con nosotros. Gracias por nuestro hermano Noé Ciulia, que está en la sintonía, en la operación técnica, en la musicalización, y el que nos pone al aire en este programa, nuestro hermano operador. Damos gracias al Señor por su vida, por su familia, y gracias también a todos los que nos están acompañando. Así que vamos a estar hasta las 4 de la tarde y te voy a dejar con mi hermana Elba para que ella te esté saludando y te pueda pasar las líneas telefónicas también. Saludo con la paz del Señor a todos y a cada uno que están escuchando este programa, Hablando de Ti, por la FM 94.1, La Predicadora. Gracias damos al Señor de permitirnos estar nuevamente en este lugar como todos los días viernes de las 14 hasta las 16 horas, y gracias por su sierva, mi hermana Teresa, como también por mi hermano Noé, que está en la operación técnica. Gracias por su hogar, por su familia, por mi hogar, por mi familia, y por cada uno de ustedes que están escuchando, que nos acompañan siempre y que están orando por nuestra vida. Desde ya voy pasando los números donde puede estar enviando su mensaje, su petición, su pedido de oración al WhatsApp de Hablando de Ti, al 11 61 77 90 19, es el número de WhatsApp de Hablando de Ti, 11 61 77 90 19, y el WhatsApp de la radio es 11 60 39 33 75, 11 60 39 3375 es el WhatsApp de la radio. En estos dos números puede enviar su mensaje, su petición, su pedido de oración, y estaremos orando por sus vidas, por su petición. O puede llamar a la línea baja al 60 71 38 45, donde voy a estar atendiendo su llamada, recibiendo su petición, su pedido de oración. Y también podemos orar juntos desde el teléfono, hermanas y hermanos, por su necesidad, por su petición, a la línea 60 71 38 45. Así que esperamos sus mensajes, esperamos su llamado. También puede estar enviando su agradecimiento o su, ¿cómo se dice? Lo que Dios ha respondido, la oración de su petición. Y también puede enviar un texto para compartir, para bendecir a los oyentes también, para que escuchen que Dios sí responde, que Dios es fiel. Bendiciones. Gloria al nombre del Señor. Y hacemos una oración para poner este programa en las manos de nuestro Señor, que ya está en sus manos, porque este programa es un propósito de Dios, es un plan, un proyecto de Dios, de que nosotros podamos estar en esta tarde aquí, pero reconocemos su soberanía, reconocemos que Él está en medio nuestro, que Él está sobre nosotros y que de Él dependemos. Por eso oramos y damos la gloria al Señor. Padre eterno, gracias por esta tarde que podemos estar nuevamente acá para hacer este programa con mi hermana Elba, con nuestro hermano Noé Ciulia. Gracias, Señor Dios mío, porque tú estás en medio nuestro. Señor, dependemos de ti y nos encomendamos en tus manos nuevamente en este día, reconociendo que tú eres Dios
sobre nosotros, Padre. Bendice a tu pueblo que está en la sintonía, los que están escuchando, los que van a, Señor, mandar mensajes, los que van a compartir en esta tarde con nosotros esta programación hasta las 4 de la tarde. Bendice, Señor, responde cada ruego, cada petición, Dios mío, cada acción de gracias, Padre amado, porque tú te agradas cuando tu pueblo es agradecido, cuando tu pueblo te reconoce, cuando tu pueblo te pone en primer lugar, Señor. En esta tarde toma dominio y control, Señor, de cada pensamiento, de cada vida. Dependemos de ti, Señor, allí donde el enemigo quiere hacer estragos en las mentes, en los corazones, donde quiere, Señor Dios mío, traer carga, donde viene a traer conflictos. Señor, tú estés deshaciendo toda obra de impiedad, de maldad, toda estrategia demoníaca, todo plan de destrucción, Padre, para que tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo, Señor, porque tu pueblo no está solo, Señor. Cada uno de mis hermanos que están en la sintonía han de ser bendecidos, han de ser fortalecidos, han de ser sanados, restaurados, Señor Dios mío, oh Rey amado, porque estamos preparándonos, Señor, para nuestro encuentro contigo, porque vienes pronto por nosotros. Por eso queremos en esta tarde crecer, queremos en esta tarde estar en comunión, queremos en esta tarde adorarte con toda libertad en el glorioso nombre de Jesús. Bendice esta programación y bendice a todos los que escuchan de diferentes lugares, Padre amado, de diferentes quizás naciones, Señor, a través de los medios de la radio, a través del Facebook, Señor, a través de la aplicación, a través del canal de YouTube. Señor, bendice, Señor, a cada persona donde le va a llegar el mensaje de tu palabra, donde le va a llegar, Señor Dios mío, Rey Santo, tu presencia, Padre, se ha de manifestar a través de cada vida, Señor, Dios de misericordia, que está en comunión contigo, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece. Ponemos este programa un día más en tus manos para la gloria de tu nombre. Amén.
recibir y olvidar aún a quien dio su vivir para ayudar. Dale a tu vida sentido, no es un tesoro escondido. Como ofrecer al mundo de ti lo mejor. Amor es la palabra, cuánto debemos amar. Amor, alguien te habla, quiere en tu vida entrar. Amor que viene del cielo, nadie lo puede quitar. Su amor verdadero, puede una vida cambiar. Amor es la palabra, cuánto debemos amar. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Estamos acá en vivo en este programa que se llama Hablando de Ti hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas, así que te podés estar comunicando, como bien lo dijo mi hermana Elba, al 60 71 38 45. Estamos repitiendo las líneas telefónicas por si estás escuchando por primera vez, porque este número constantemente es repetido, anunciado, publicado, y creo que la mayoría lo sabe de memoria, pero si a lo mejor hay alguna persona que está escuchando por primera vez o hace muy poco que encontró esta radio, se puede comunicar al 60 71 38 45. También al 11 60 39 33 75, que es el WhatsApp de acá de La Predicadora. Estamos en vivo nuevamente en este día y estamos compartiendo, como todos los días viernes, la carta a los Colosenses. Estamos viendo en la palabra del Señor la importancia que tiene cada una de estas epístolas, que son doctrinales, que son de edificación para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor, para la novia que muy pronto viene a buscar nuestro amado, que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su presencia y por esta palabra viva y eficaz, porque es palabra de Dios que nos alienta, que nos consuela, que nos enseña, esta palabra que nos edifica, ¿sí, hermanos? Y que nos prepara para la vida eterna, la palabra de Dios, que nos alimenta espiritualmente y nos fortalece, sustentando cada área de nuestras vidas, hermanos. Y estamos viendo en el capítulo 2, y damos gloria al Señor, hermanos, por este capítulo que hemos compartido ya, hermanos, antes de irnos de vacaciones, ¿sí? Estuvimos compartiendo este capítulo 2 y vamos a continuar repitiendo un poco o repasando un poco de lo que hemos visto. En este capítulo 2, la palabra del Señor habla acerca de las filosofías también, acerca de las filosofías, y narra cómo el apóstol Pablo batalló, ¿no? Batalló por la fe de los hermanos también, cuidando el mensaje que él había sembrado, inspirado por el Espíritu Santo, la enseñanza de la palabra del Señor, ¿sí? Y él les dice al principio de este capítulo a los hermanos: quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. O sea que él estaba en una continua lucha, batalla. ¿Contra qué? Contra las personas, contra las otras personas a puñetazos, usando violencia física. No, estaba batallando, estaba luchando en el sentido espiritual, ¿sí? Defendiendo
el mensaje del Evangelio, porque hemos visto, hermanos, que había falsos maestros que se infiltraban en aquellos entonces, en aquel tiempo, en la iglesia de los Colosenses, también en la de la Odisea, hermanos, porque también los hermanos no habían visto personalmente al apóstol Pablo. Ellos tenían el mensaje que era enviado a través de las cartas, que era predicado, y a través de los diferentes siervos que iban siendo enviados, hermanos. Pero él narra aquí en este capítulo 2 y en el primer versículo cuál era la lucha, ¿sí? Y dice: por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y qué importante que es, hermanos, para nosotros la palabra de Dios. Usted sabe que hay gente que si no cree, si no ve, no cree. Pero a nosotros nos alienta y dice que somos bienaventurados por haber creído sin haber visto. Esa es la fe genuina, hermanos, porque nosotros no andamos por vista, no andamos, hermanos, buscando en lo físico, sino en lo espiritual, y ahí es donde Dios se revela al hombre, ¿sí? Ahí es donde Dios se revela al hombre, y sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, sabemos que el mensaje de la palabra de Dios es para la vida eterna. Sabemos que nos habla de la obra de la cruz, nos habla del que murió en la cruz, del que se hizo hombre, del Dios eterno que un día se encarnó para poder morir, ocupar nuestro lugar, pagar nuestras culpas, hermanos, y librarnos de la condenación eterna. Por eso, hermanos, el apóstol estaba predicando, estamos hablando del primer siglo, de los comienzos de la iglesia del Señor, estas cosas que sucedían, y vemos que a lo largo de la historia, hasta nuestros días, siguen sucediendo estas cosas, que hay filósofos, que hay maestros, que hay corrientes de pensamientos que no están acorde con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, es el pensamiento de Dios, es el plan de Dios, el propósito de Dios. Allí la encontramos en la palabra del Señor. ¿Para qué? Para el ser humano, desde los comienzos, hermanos, de este mundo hasta el final de ellos y más allá, gloria al Señor, hasta la eternidad, Cómo comienza la historia humana, la tenemos ahí en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos, y en Apocalipsis vemos el final, hermanos, gloria al Señor. Y para los que estamos en Cristo, nuestro final es glorioso. Nuestro final, nuestro estado final, según las promesas de Dios, es un estado glorioso, al que ninguno de nosotros debe faltar, hermanos. Debemos llegar a ese lugar, porque también la misma Biblia nos enseña todas las cosas, ¿sí?, que nosotros tenemos a favor nuestro. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos todas las señales para no extraviarnos, tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos va, hermanos, fortaleciendo, también nos va aconsejando, nos va corrigiendo en este camino hasta llegar a nuestro encuentro con nuestro amado. Por eso, esto es lo que él hablaba aquí en este capítulo 2. Y, hermanos, en el versículo 6 dice, luego de haber hablado a los hermanos, ¿no?, cuál era el propósito de consolar los corazones, de estar unidos en amor, para alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermanos, nosotros hoy lo tenemos escrito en un libro que se compone a su vez de 66 libros. Pero imagínense para los hermanos, hoy nosotros tenemos toda la tecnología, podemos leer nuestras Biblias en nuestros celulares, en nuestra tablet, en la computadora, la podemos descargar. Hermanos, tenemos la Biblia impresa, ¿sí, hermanos? Y en aquel tiempo los hermanos no tenían todo esto que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y era muy fácil que los falsos maestros se infiltraran y los desviaran de la fe. Pero hoy nosotros, cada persona tiene la Biblia a su alcance, ¿sí? Por eso, hermanos, estemos meditando en la palabra del Señor y que nosotros podamos conocer a Dios. Y Dios se ha revelado a través de su palabra, ¿sí?, de Dios el Padre y de Cristo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Usted quiere saber algo? Busque a Dios, lea la Biblia, ¿sí? En este libro usted va a encontrar
todo lo necesario y las respuestas para su vida, ¿sí? Porque la Biblia habla también de lo científico, de la ciencia habla, hermanos, todos los temas la palabra del Señor habla, ¿sí? Hermanos, y dice también en el versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué lindo lo que él decía de los hermanos de Colosas, ¿sí? Y que en esta tarde Dios pueda decir lo mismo de nosotros, hermanos. Gloria al Señor. El Señor no está acá físicamente, sino que está por medio de su Espíritu Santo. Él está en medio de su pueblo, hermanos, y como el apóstol Pablo decía aquí, no obstante en espíritu estoy con vosotros. El Señor está con su iglesia, con su pueblo, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Qué lindo que Dios, nuestro Señor, pueda decir que Él se está gozando por nuestras vidas, porque estamos firmes en el Señor, ¿sí? Porque tenemos un orden bueno, estamos bien ordenados, ¿sí? Y, hermanos, crecemos en ese estado. Por tanto, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como lo hemos recibido, debemos andar en Él. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gloria al Señor. Arraigados. Primero debemos echar raíces, estar arraigados. Cuando estamos hablando de algo que no se mueve, ¿sí? La raíz, gloria al Señor, que está bien en lo profundo, cubierta de tierra, hermanos, y la palabra del Señor dice arraigados. Antes nuestra raíz, antes de conocer al Señor, nuestra raíz estaba en el primer Adán, ¿sí? En el primer Adán. Y los frutos de esa raíz, hermanos, de ese árbol, eran malos. Pero hoy nosotros estamos arraigados a Cristo y nuestro fruto debe ser bueno. Por eso también más arriba, como hemos leído, habla del buen orden y de la firmeza de la fe que ellos tenían en Cristo. ¿Pero por qué? Porque la palabra del Señor acá les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Los vuelve a confirmar, dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Gloria al Señor. Para ser confirmados en la fe vamos a ser aprobados. Debemos ser aprobados. Y para ser aprobados debemos ser probados, ¿sí? Hay personas que son reprobados en cuanto a la fe, pero nosotros debemos ser aprobados por el Señor para luego ser confirmados, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirá que nadie os engañe, y bueno, y ahí les habla de las filosofías, las huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es lo que hemos estado compartiendo y hoy vamos a ver el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, hermanos, siguiendo este estudio que estamos desarrollando los días viernes, y damos la gloria al Señor que Él nos permite estar acá, porque por su gracia estamos acá, hermanos, ¿sí? Realmente conocer la Biblia nos da seguridad, nos da certeza, hermanos, nos ayuda en nuestra vida cristiana, en nuestro diario andar, con proyección de la eternidad. Todo lo que nos pasa acá mientras estamos en este cuerpo, hermanos, es para bendición si nosotros estamos en el Señor, ¿sí? Aunque muchas veces, como siempre lo decimos, tengamos que padecer, tengamos que pasar tribulaciones, aunque muchas veces tengamos que llorar, ¿sí? Hermanos, pero la palabra de Dios es para edificación para la iglesia del Señor, hermanos. Por eso hemos visto también en este capítulo 2, en el versículo 16 al 23, que dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, realmente, ¿no? Abstenerse de ciertas cosas es lo que habla acá en este versículo 23. También eso es lo que hacían los ascetas, que es parte del gnosticismo. Hay una parte que es muy cerrada, ¿sí?, que todo lo material es pecado. Entonces ellos se abstenían de todas clases de cosas, por eso les habla de esta manera. Y en el versículo 16 y 17 habla en cuanto a los ritos judaicos. En el versículo 18 y 19 en cuanto al culto a los ángeles. Algunos de estos falsos maestros pretendían perturbar la fe de los colosenses y presentaban una falsa humildad, enseñando que Cristo era demasiado alto y grande para que fuese objeto de culto o adoración, y por lo tanto había que recurrir a los ángeles como mediadores entre Cristo y los hombres. Hermanos, en la ley de Dios, en la antigua ley de Moisés, dice que no podía entrar cualquiera al lugar santísimo. El sumo sacerdote una vez al año podía entrar para presentar los holocaustos por el pecado del pueblo. Y si el sacerdote no estaba en condiciones y si no era grata la ofrenda que era ofrecida al Señor, si había alguna falla, alguna cosa que no estaba conforme a la ley para ofrecer el sacrificio, ¿qué pasaba? El sacerdote caía muerto, ¿sí? No todos podían pasar, sino el sumo sacerdote a ese lugar santísimo, dice la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba? Cuando él entraba tenía que entrar con un cordón atado en uno de sus tobillos. ¿Para qué? Para que si él no volvía, no salía, lo pudieran arrastrar hacia afuera, porque nadie podía entrar a ese lugar, porque el que entraba moría, ¿sí? Moría instantáneamente. Y hermanos, cuando el Señor Jesucristo murió, dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó en dos, y se rasgó de arriba hacia abajo, y eso simbólicamente nos habla de que hoy nosotros también tenemos entrada al lugar santísimo, ¿sí? Hermanos, hoy nosotros podemos entrar. La palabra del Señor dice que tenemos entrada al trono de la gracia a través de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que no solamente, hermanos, murió, resucitó, sino que ascendió a los cielos, ¿sí? El que traspasó los cielos. Por eso, hermanos, esta enseñanza que daban estos maestros, falsos maestros, allí en Colosas, y que trataban o pretendían perturbar la fe de los colosenses, era una falacia, ¿sí? Porque ellos hacían a Jesucristo tan alto que nadie se podía acercar, y por eso necesitaba, como quien dice, mediadores, ángeles menores en categoría o hasta llegar a Cristo, que ninguna persona, pero la Biblia dice que nosotros hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Y ese es el mismo error de la Iglesia romana, con la diferencia que en lugar de los ángeles pone a los santos, otra de las cosas que hemos hablado, hermanos. Nosotros no necesitamos ningún mediador para llegar al Padre, para llegar a Dios, sino que lo hacemos a través de Jesucristo. No hay otro. Hermanos, que hubieron hombres santos y que los hay. La Biblia los llama santos, nos llama a nosotros, el pueblo del Señor, santos. En el Antiguo Testamento también hubo hombres y mujeres de fe que fueron santos, hermanos. Pero ninguno es digno de adoración, ningún hombre debe ser adorado, ningún hombre debe ser exaltado, hermanos. Y, por ejemplo, la Iglesia romana establece en lugar de los ángeles a los santos, como que nosotros debemos ir, si tengo problemas, por ejemplo, problemas de trabajo, tengo que ir a San Cayetano. Si tengo ataduras, a la de Satanudo, póngale, ¿no? Hermanos, y así cada santo que ellos canonizaron, pero que no están en la palabra del Señor,
aunque hayan hecho obras buenas esas personas en el tiempo en que vivieron en este mundo, no son los mediadores entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Por eso Pablo dice que los tales maestros son hinchados, que se están metiendo en lo que no han visto y no tienen a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. A diferencia de usted y de mí y de todos los que conocimos al Señor, nosotros tenemos a Jesucristo y Él es la cabeza de la iglesia, Él es la autoridad, ¿sí? El que pronto viene a buscarnos. Y en cuanto al ascetismo que habla los versículos 20 al 23, hermanos, el ascetismo es la doctrina que enseña que el mal radica en el cuerpo y por lo tanto hay que tratarlo fuertemente y martirizarlo para lograr la sanidad, ¿sí? O sea, autoflagelarse, lastimarse, restringir, hacer sacrificios, como quien dice, ¿no? Sacrificio, por ejemplo, uno en nuestros tiempos sería ir caminando a Luján, llegar con los pinchados, todo dolido, todo lastimado, hermanos, y realmente nosotros sabemos que Jesucristo pagó el precio. Dice que nosotros hemos sido libertados por medio de Él, ¿sí? Por medio del sacrificio del Señor, y Él llevó nuestro castigo, ¿sí? Sobre su propio cuerpo. Él fue, hermanos, como dice la palabra del Señor, su cuerpo fue torturado, fue deshecho, ¿sí? Y eso es lo que simboliza la Santa Cena. Cuando nosotros participamos del pan, el pan ese que es roto, que es cortado en trozos, simboliza el cuerpo del Señor, ¿sí? Gloria al Señor que Él fue realmente martirizado para nuestra salvación y sanidad. Y en cuanto a esto, el apóstol Pablo contradice esta falsa enseñanza afirmando que Cristo murió a los rudimentos del mundo, o sea, las leyes ceremoniales, y si nosotros hemos muerto con Cristo somos libres de tales ordenanzas y no tenemos que someternos a ellas. El versículo 21 en la versión moderna se traduce así: no gustéis, no toquéis. En esos términos puede resumirse los términos en cuanto a comidas, bebidas, etc. Solo prohibiciones que tienen que ver con el cuerpo. Recordemos que el mal está en el corazón depravado del hombre y no es por medio o prohibiciones o duro trato del cuerpo que se denomina el pecado, sino permitiendo que Cristo entre en el corazón y haga en él su trono. El mal no está en las cosas externas, no está en este cuerpo físico, sino en el interior del ser humano, en el corazón, hermanos. Y realmente nosotros necesitamos al Señor en nuestras vidas, es el único que nos puede librar. Por más que se hagan sacrificios, por más que uno se prive de ciertas cosas, por más, hermanos, no va a lograr nada, ¿sí? Pero todo lo podemos a través de Jesucristo. Él es el medio. Dice que todo lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible, ¿sí? Por eso todo lo que nosotros querramos en nuestra vida, busquémoslos en el Señor, porque en Él dice la Escritura que estamos completos. En Él tenemos todo lo que necesitamos para nuestro diario vivir y para toda la eternidad. Por eso en esta tarde te alentamos desde este lugar y queremos ir a una alabanza y luego continuamos con más palabra de Dios. Su misericordia se derramó, vino a este mundo
misericordia se derramó. Vino a este mundo el Hijo de Dios, siendo inocente, murió en una cruz, tomó nuestras culpas, nos amó Jesús. Al tercer día resucitaste de las tinieblas, nos rescataste, sea la gloria, honra y honor a Jesucristo nuestro Salvador. Al tercer día resucitaste de las tinieblas, nos rescataste, sea la gloria, honra y honor a Jesucristo nuestro Salvador. Que todo el mundo, ni un segundo, cesen de darle la gloria al único Dios. Que todo el mundo, ni un segundo, cesen de darle la gloria al único Dios. Que todo el mundo, ni un segundo, cesen de darle la gloria al único Dios. Que todo el mundo, ni un segundo, cesen de darle la gloria al único Dios. Al tercer día resucitaste de las tinieblas, nos rescataste, sea la gloria, honra y honor a Jesucristo nuestro Salvador. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar. Gloria al Señor, gracias a Dios por la presencia del Espíritu Santo en este programa. Gracias por la hermana Carmen de Canales, que se ha comunicado también, que nos está saludando, nos está escuchando y también nos cuentas que el día de ayer estuvo pasando un mal momento de salud, pero que el Señor la ha ayudado. Damos gloria al Señor por la vida de nuestra hermana, que el Señor fortalezca, y realmente estamos viviendo unos días muy sofocantes, muy calurosos, y realmente nos tenemos que cuidar, tomar mucho líquido, no hacer mucho movimiento, realmente porque hace mucho calor. Que el Señor esté fortaleciendo la vida de nuestra hermana y nos gozamos de que el Señor haya obrado, porque Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel y damos la alabanza a Él, que Él está en medio nuestro y nunca nos suelta su mano, ¿sí? Su mano está siempre presta a socorrer a su pueblo. Y así cuántos hermanos y hermanas que están en la sintonía, quizás están pasando un mal momento de salud, están pasando alguna lucha, alguna prueba, y quieren que oremos por ustedes, que los acompañemos en oración, o mejor dicho, que oremos con ustedes.
porque ahí es donde Dios responde, donde nos ponemos de acuerdo, porque dice que si dos se ponen de acuerdo y pidieren al Padre en mi nombre, lo que pidiere el Señor lo va a hacer, hermanos, pero debemos ponernos de acuerdo y orar, ¿sí? Orar, hermanos. Es mejor acompañar en oración que orar nosotros solos, ¿sí? Por eso, gracias por mi hermana que está en la sintonía y dice: gracias por las oraciones por mí y por mi familia. Gracias al Señor que la ayudó, ¿no?, a pasar el mal momento, y también nos manda sus bendiciones la hermana Carmen de Canale. El Señor le bendiga y le fortalezca, hermana, y seguiremos orando por usted y por su familia en esta tarde. Vamos a ver un poco acerca de lo que estamos estudiando en el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Sabemos bien que el apóstol Pablo, todas sus cartas, en primer lugar, presenta la parte doctrinal y luego va a la parte práctica. Capítulo 1 y capítulo 2 que hemos visto de la carta a los Colosenses, era la parte doctrinal, donde había enseñanza, donde habla de la teología, nos habla acerca de Dios. Y hermanos, en el capítulo 3 vamos a ver la parte práctica. Capítulo 3 y 4 es la parte práctica de la carta a los Colosenses. En la primera parte hemos visto la preeminencia, capítulo 1 y 2, la preeminencia de Cristo. Le hemos visto a Cristo como Él es un miembro de la Trinidad, y Él es tan hombre como el mismo hombre, pero también es tan Dios como el mismo Dios. Eso es lo que hemos visto en el capítulo 1 y 2. Hermanos, y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Él fue preeminente en la creación porque Él fue el creador. También vimos que Él fue preeminente en la redención porque Él es el redentor. Y Él es preeminente en la iglesia porque Él fue el que se entregó a sí mismo por la iglesia. Ahora, en este punto donde vamos a ver, el apóstol Pablo va a insistir en que Él debe ser hecho preeminente en nuestras vidas, en la parte práctica. Por eso en el día de hoy podemos ver que se escucha hablar mucho acerca de la dedicación. ¿Qué es la dedicación? Es una definición muy breve, y diríamos que la dedicación es la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Darle el primer lugar al Señor en nuestras vidas. No podemos simplemente decir yo soy un creyente dedicado y luego vivir como nos parece a nosotros, como se nos dé la gana, como pasaba en el tiempo de los jueces, que cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la Biblia. ¿Y qué quiere decir eso? Que no tenían en cuenta a Dios. Según lo que ellos pensaban, lo que ellos sentían, lo que se les daba la gana hacían. Y así, hermanos, si nosotros decimos que tenemos dedicación y que Cristo es nuestro Señor, debemos darle ese lugar, y como el apóstol Pablo le aconsejó en el capítulo 2, ¿sí, hermanos? En el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, ¿sí? Por eso, dedicarnos al Señor, vivir para el Señor, seguir al Señor, implica andar como Él anduvo, ¿sí? Y para andar como Él anduvo debemos andar en Él, ¿sí? Gloria al Señor. Por eso, hermanos, si Él es preeminente en nuestras vidas, vamos a vivir la vida de Cristo aquí en la tierra. Pablo ya dejó muy en claro la parte doctrinal en el capítulo 2, versos 9 y 10 también, porque ya hemos visto lo que aquí se nos dice, ¿sí? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Y esto es primordial para nosotros, ¿sí? Gloria al Señor. Si nosotros estamos preparados para el gran viaje de la vida en Cristo, es decir, que Cristo es en realidad la solución para todos los problemas de la vida cristiana, hermanos, vamos a andar en Él, vamos a estar a vivir como y andar como Él anduvo, gloria al Señor. Hasta este punto hemos visto que Pablo en esta carta mencionó todas esas cosas diferentes que apartan a la gente de la persona de Cristo. Él advirtió contra palabras persuasivas que arrastran a las personas por su gran oratoria, ¿no? Hay personas que son muy elocuentes, muy carismáticas, tienen poder de convicción. Al hablar, convencen a otros
de su enseñanza, de su doctrina, de su pensamiento, de su idea, hermanos, ¿sí? Por eso el mundo está como está también. Hay personas que tienen esa capacidad. Y hermanos, y no procede, esto justamente no procede del Espíritu Santo, sino que es la sabiduría terrenal, como dice la Biblia, animal y diabólica. Hay personas que tienen esa capacidad y en cuanto a los falsos maestros, tienen esa capacidad, pero como bien lo dice, falsos, no es la enseñanza genuina de la Biblia, no es la enseñanza genuina que la palabra de Dios nos da o nos transmite, sino que a la palabra de Dios la utilizan y le ponen sus argumentos personales, sus pensamientos y sus ideas personales, mezclando la palabra de Dios, adulterándola, hermanos, tergiversando lo que la Biblia está diciendo en realidad. Y así se crean las falsas religiones, las falsas doctrinas, y muchas veces estos falsos maestros pueden estar metidos dentro de nuestras congregaciones, porque ¿dónde enseñaban la falsa doctrina? Dentro del pueblo del Señor. Por eso es aquí que el apóstol Pablo hace denuncia de estas cosas, ¿sí? También advirtió contra cierta filosofía, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Todas esas actitudes separan a la gente de la persona de Cristo. Eso es lo que hemos visto capítulo 1 y capítulo 2. La vida cristiana es vivir en esta tierra, la vida de Cristo, y vamos a ver que en Cristo se encuentra todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos hoy, lo que vamos a necesitar también para nuestro futuro, hermanos. Y en esta sección práctica de la epístola, Pablo nos mostrará a Cristo, que es la plenitud de Dios, derramado sobre la vida a través de los creyentes, ya que es la única manera en que Él puede ser derramado. Gloria al Señor por eso. Damos gracias a Dios por su presencia. También saludamos a la hermana Graciela Jofre. Y sí, hermana, estamos en vivo. Ella dice, quisiera saber si están en vivo. Sí, estamos en vivo, hermana Graciela Jofre, en esta tarde, en este día 10 de marzo. Un día especial para mí, porque hoy cumple años mi segundo hijo, Joel Agdías. Cumple sus 33 años y que el Señor le esté bendiciendo rica y grandemente a mi hijo, que él está en su lugar de trabajo, aunque hoy salía más temprano, no sé si estará escuchando, pero que el Señor lo esté bendiciendo. Y luego en la segunda hora vamos a estar pasando un tema especialmente para él, ¿sí? Gloria al Señor. No solamente es mi hijo, es hijo de Dios, es siervo de Dios también, es compañero de milicia, quien sale a evangelizar con la hermana Elba, con el hermano Enzo, y gracias al Señor por su vida, ¿sí? Por los hermanos que también los días sábados y domingos salen a evangelizar a la mañana, por la mañana. Y damos la gloria al Señor por esto y por todos los que trabajan y se esfuerzan en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos bendiciendo a todos los que están en sintonía y vamos a la publicidad de la radio y en la segunda hora volvemos con más palabra de Dios. Inicio de espacio publicitario. Es la radio que nos guía al cielo, en el aire llegando a tu encuentro, las señales que cesan el corazón, alcanzando las vidas a los pies del Salvador. Es la frecuencia sintonía que imparte vida, dando a nuestras vidas su verdad. La predicadora es el lugar que marca el camino, llegando al oído que escucha este día. No todas las aguas son iguales, no todas me cuidan como Bethesda bajo sodio. El agua de mesa, purificada bajo los más rigurosos procesos de filtrado hiposódico. Bethesda cuida mi salud y cuida mi cuerpo.
Conseguila en bidones retornables de 20 litros, al precio más bajo del mercado. Bethesda, nos acercamos a las puertas de tu hogar. Comunicate al 11 55 15 55 36. Bethesda bajo sodio, el agua de tu mesa, el agua de tu vida. Todos los viernes, vigilia radial en La Predicadora. Desde las 23 horas y hasta las 3 de la madrugada, estaremos intercediendo por todas las necesidades, compartiendo palabra de Dios y testimonios, junto al programa Jehová es mi guerrero, conducido por los siervos Rubén y Mari Barrios. No te olvides, todos los viernes, a partir de las 23 horas, vigilia radial por tu radio, La Predicadora. Te invitamos a escuchar Soldado de Jesucristo. Todos los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche, con la conducción de Rosalino Alén y su hijo Lucas. Todos los miércoles de 6 de la tarde a 8 de la noche. Te esperamos con un programa que bendecirá tu vida con alabanza, adoración y palabra de Dios. Soldado de Jesucristo, por La Predicadora 94.1. El que quiera gritar, que grite, porque hay libertad. Llegó el año 2023 con semillas para nuestros corazones de la mano de La Predicadora 94.1 y el programa Sin Fronteras. Todos los jueves y viernes de 12 a 13 horas con la conducción de los pastores Azucena y Juan Barrera. Sin Fronteras. Todos los jueves y viernes de 12 a 13 horas por FM 94.1 La Predicadora. La Predicadora. El Ministerio El Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de Ti. Todos los lunes de 0 a 3 horas. Miércoles de 22 a 0 horas y viernes de 14 a 16 horas. Por La Predicadora FM 94.1. Bendiciones. Hablando de ti, un lugar llamado gracia. Te invitamos a escuchar Su Gracia en Mí, de martes a viernes a las 8 de la mañana. Su Gracia en Mí, con la conducción de Manuel y Melanie. Como te amo. Vamos a orar juntos, compartir buena música y palabra de Dios. Su Gracia en Mí, de martes a viernes a las 8 de la mañana. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. No puedo callar, te has vuelto en mi respirar y en tu faz. Continuamos acá en la segunda hora de Hablando de Ti hasta las 4 de la tarde. Te podés estar comunicando. Allí mi hermana Elba está esperando que vos te comuniques y puedas hablar con ella al 60 71 38 45. 60 71 38 45. El Señor esté bendiciendo a todos los que están acompañándonos. Bendecimos a la hermana Graciela Jofré, a la hermana Carmen de Canales, que están en sintonía en esta tarde
Y a vos que estás escuchando, quizás tomando unos tereré, no sé si con jugo, con algún yuyo o con agua y hielo nada más, porque bueno, ahora se toman todo tipo de tereré. Pero mi hermana Elba seguramente que sabe la posta del tereré. Gloria al Señor. Gracias a Dios por todos los que están, o a lo mejor un jugo, algo fresco, o quizás como un buen argentino, algunos mates también, ¿sí? Porque los argentinos con este calor igual tomamos mates, ¿eh? Gracias al Señor por esta tarde que estamos aquí en los estudios de la radio, porque podemos hacer este programa aquí en vivo. Y hermano, vamos a continuar viendo en este capítulo 3, en el versículo 1, la palabra de Dios dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentada a la diestra de Dios, ¿sí? Estamos viendo acá en este capítulo 3, en la sección práctica, luego de haber visto lo doctrinal o lo que es enseñanza, lo que nos atañe a nosotros en nuestro diario vivir, ¿sí? Por eso se le llama sección práctica, lo que nosotros practicamos todos los días. Luego de adquirir el conocimiento, la enseñanza, la doctrina, luego de que el apóstol Pablo enseña a los hermanos de Colosas en cuanto a la preeminencia de Cristo, también acá en el capítulo 3 les empieza a hablar acerca de la práctica de esa enseñanza, ¿sí? Por eso en este primer versículo dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y está hablando de vivir como resucitados con Cristo. Habla en primer lugar de nuestra vida. En el versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Podemos ver que en esta conjunción sí, que comienza, ¿no?, en este capítulo 3, con esta palabrita sí, es una conjunción y no es condicional, es una realidad, es un sí de argumento. No está diciendo, bueno, si le parece o lo hacen y si no, no, sino que lo está afirmando, hermanos, de que los hermanos habían resucitado con Cristo. Y viene, hermanos, el consejo: buscar las cosas de arriba, no donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hermanos, vimos también en el caso, en el versículo 23 del capítulo 2, lo hemos visto, del capítulo 1, 1:23 dice: sí, en verdad. Podemos ver que ahí también podemos traducir en este capítulo 1, verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. No había ninguna duda de que estos creyentes continuaban firmes en la fe, que estaban cimentados y estables, que estaban allí firmes. ¿Cómo estaban? Firmes. ¿Cómo debe estar tu vida? Firme. ¿Cómo debo estar yo? Firme. Algo firme es algo que no se mueve, ¿sí? Que no se mueve. Gloria al Señor. Vienen los vientos, vienen las inundaciones, las tempestades, pero uno está firme. Gloria al Señor. Por eso no había ninguna duda en cuanto a los hermanos de Colosas, que ellos estaban allí, estaban cimentados, o sea que sus cimientos, sus raíces estaban puestas en el Señor y eran estables, ¿sí? No que estaban firmes un tiempito y al poco tiempo ya desaparecían, no, eran estables. Y nosotros también debemos buscar esa estabilidad espiritual en nuestras vidas. Y en Cristo lo podemos lograr, tener una vida espiritual estable. Y quiero decirte que esto no depende de ningún hombre, de ninguna mujer, sino de tu relación personal con el Señor, ¿sí? Depende de vos, tampoco depende del Señor ya, porque Él ha hecho todo. Nosotros tenemos todo al alcance hoy en el Señor, nada más que lo debemos tomar y lo debemos aplicar, y como estamos viendo en este capítulo 3, lo debemos practicar, poner por obra, ¿sí? Por eso, hermanos, qué bueno que es saber, ¿no?, lo que Dios nos habla y lo que tenemos en el Señor. Y podemos ver que ellos estaban así, eran estables. Las vidas de aquellos creyentes colosenses ponían en evidencia su salvación. Era evidente en ellos que eran personas salvas. ¿Cuál era la evidencia que se manifestaba en ellos?
la fe, la esperanza y el amor, es decir, el fruto del Espíritu en sus vidas. En el capítulo 1, versículo 4, volviendo un poquito atrás, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Y esto es importante también, hermanos. Tenían fruto del Espíritu Santo en ellos. ¿Por qué? Porque estaban firmes, porque estaban cimentados y porque eran estables, podían crecer. Hermanos, si yo pongo una planta, la entierro, la riego y empieza a crecer, hermanos, y mañana voy y la saco nuevamente, la desentierro, hermanos, se va, como quien dice, se va a marchitar un poco, hasta que toma nueva fuerza nuevamente, ¿entienden? Pero en ese proceso de plantar, de desarraigar, de plantar, de desarraigar, la planta va a ir perdiendo la fuerza y puede llegar a morir. Y lo mismo pasa con nosotros si no estamos firmes, si no estamos arraigados en el Señor. Por eso la importancia de lo que Él les habla en el capítulo 1, versículo 4, donde se habla acerca de la fe de los hermanos de Colosas y el amor que tenía. Se había corrido la voz de que ellos tenían una fe viva en Jesús. ¿Cómo era la fe viva? Era una fe constante, era una fe estable, hermanos. Y esto nos habla mucho del carácter de los hermanos en aquel entonces. ¿Y qué tal de nuestro carácter en este tiempo, de nuestra vida en este tiempo, de nuestra relación en este tiempo? Y también en el versículo 4 que hemos leído hablaba del amor que se tenían a todos los santos. O sea que se sabía que ellos amaban a los creyentes. Eso es lo que habla el versículo 4 del capítulo 1. Y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Sí? Gloria al Señor. O sea que se sabía que amaban a los creyentes. El amor hacia los creyentes es sumamente importante. Y no nos referimos a aspectos puramente sentimentales. ¿Por qué, hermanos? Por ejemplo, si usted es un maestro dedicado a la obra de Dios, un ministro, quien quiera que sea, un maestro, puede ser un pastor, un diácono, un obrero, un maestro de escuela bíblica, colaborador, una persona que se dedica a la obra de Dios, demostramos el amor por la congregación, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? El maestro, en el caso del maestro, exponiéndoles la palabra de Dios, ¿sí? Enseñándoles la palabra del Señor. Y si usted como miembro de la iglesia muestra su amor por su pastor, va a apoyar su ministerio de enseñanza, ¿sí? Va a apoyar a aquel que le está instruyendo. Es mutuo, es recíproco. El amor entre los hermanos debe ser recíproco. Muchas veces hay amor de un lado y del otro se encuentra lo mismo, no está el mismo resultado. Por eso, qué bueno que es poder crecer en todo esto. Y el amor es muy práctico y debe alcanzar a los aspectos cotidianos de la vida. Si no es así, no es auténtico, porque el amor se manifiesta en la realidad. Los colosenses tenían fe y tenían amor y también tenían esperanza. En el versículo 1 también habla acerca de la esperanza. En el capítulo 1, versículo 5, dice acerca de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esa esperanza es la venida del Señor Jesucristo a recoger a su iglesia. Esa es la esperanza que nos une también y que tenemos nosotros. Estas tres, la fe, la esperanza y el amor, eran la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes de Colosas. Por lo tanto, cuando Pablo usó la conjunción sí, era la conjunción de argumento que nos lleva a traducir el principio del versículo 1 de esta manera. Ya que habéis resucitado con Cristo, ya que habéis resucitado. Hermanos, todos los que hemos recibido al Señor tenemos nueva vida en Él, hemos resucitado, hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a su luz. Gloria al Señor, somos nueva creación. Por eso, no importa si llegaste a los 20, a los 5, a los 18, a los 40, a los 60, a los 70, a Cristo. Lo importante es llegar a Cristo, hermanos. Es obtener la salvación, es reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Hermanos, gloria al Señor.
porque es el momento propicio para tu vida, para que puedas tener un encuentro personal con el Señor, hermanos. Gloria al Señor, y poder resucitar con Cristo. También él continúa escribiendo: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha o a la diestra de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Tenemos que buscar aquellas cosas que están en el cielo, y esa palabra buscar es una palabra muy interesante, porque denota un sentido de urgencia, un deseo y una ambición. Buscar. ¿Qué debemos hacer? Buscar, ¿sí? Tendría que haber una emoción que se siente al buscar las cosas espirituales, hermanos, una emoción, buscar las cosas de arriba. Si no lo hacemos con esa emoción, con ese deseo, con esa pasión, con ese deleite, hermanos, entonces algo está funcionando mal. Hermanos, gloria al Señor. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, los atletas que están corriendo o realizando algunas cosas, algunas hazañas para ganar una medalla de oro, ¿sí? Esos atletas realmente están buscando espiritualmente hablando, y no vemos hoy a muchos cristianos buscando medallas de oro, pero deberíamos estar buscando a Cristo con esa clase de urgencia. ¿Cómo debemos buscar a Cristo? Urgentemente, hermanos, con diligencia, ¿sí? Con disposición, con esmero. Así debemos buscar al Señor. ¿Cómo vamos a la casa de Dios? ¿Con qué disposición? ¿Con qué sentido? ¿Con qué pensamiento? Por ejemplo, cuando nos reunimos, algo tan simple y cotidiano de nuestra vida como cristianos, hermanos, cuando nos vamos a encontrar con nuestros hermanos, ¿cómo estamos? ¿Dispuestos? ¿Estamos con esa diligencia? Por ejemplo, cuando hay reunión, nosotros desde la mañana, ya cuando nos abrimos nuestros ojos, sabemos que tenemos a tal hora una cita ineludible, ¿sí? Un encuentro con nuestros hermanos, con nuestro Señor, para adorar juntos a nuestro Creador. De hecho, en mi casa yo adoro al Señor, en mi casa tengo mi devocional, en mi casa tengo mi momento de orar, en mi casa tengo mi momento de estudiar, de leer la Biblia, de escuchar predicaciones, de escuchar enseñanzas. Pero una cosa distinta es cuando me congrego, me junto con mis hermanos en la fe para ser confortados nuestros corazones, para ser fortalecidos, para ser contenidos, para poder orar los unos por los otros, hermanos. Y cosa como él nos narraba en el capítulo 2, ver el rostro de nuestros hermanos es un gran gozo, hermanos. Gloria al Señor. Cosa que los de Colosas no lo habían visto al apóstol Pablo, hermanos. Y vemos aquí que nos habla sobre las cosas de arriba, y estas son las cosas de Cristo, las cosas celestiales. Y no se han de buscar por medio de atajos, buscando cursos, fórmulas que contienen algunas nociones de la Biblia, o listas de soluciones rápidas para afrontar los problemas de la vida, hermanos. Hay personas que los buscan a través de un mero conocimiento intelectual, y a Dios no se lo conoce, no se lo discierne en la razón, sino en el Espíritu. En el Espíritu hay algo particular de la persona de Dios que Él es incomprensible. Gloria al Señor, incomprensible. Porque Dios no obra. ¿Por qué es incomprensible? Porque Dios no obra de acuerdo a nuestra razón, a nuestro entendimiento. Dios no obra de acuerdo a la lógica humana. Él es Dios soberano. Por eso Él es incomprensible. No se puede entender cómo Dios puede perdonar a una persona que violó, cómo Dios puede regenerar a un violador, a un asesino, a un homicida, a un ladrón, a un adúltero, a un fornicario, a un mentiroso, ¿no? Nosotros humanamente no podemos comprender muchas veces eso, ¿sí? Hay personas que de pronto se convierte un vecino que era malo, que era violento, y de pronto cambia su vida, Dios le perdona sus pecados y es una nueva creación. Pero ¿qué pasa? Los vecinos lo siguen viendo como el viejo hombre que era, quizás acusándolos porque en su lógica no pueden entender que él haya sido perdonado, ¿sí? Y así sucede muchas veces, hermanos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros
a Dios no lo podemos buscar intelectualmente o por medio de conocimiento nada más, sino que tenemos que buscarlo en la palabra del Señor, ¿sí? En la palabra del Señor, hermanos. Por eso, qué bueno, según la forma en que busque esas cosas celestiales donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, así lo vamos a encontrar. Y lo lograremos si nos mantenemos en comunión con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, nada nosotros podemos hacer. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios por nuestro pastor Omar Escubilla, dice bendiciones, hermoso programa. Gracias a Dios por su palabra, saludos a mi hijo Joel en el día de su cumpleaños, saludo a la audiencia y a buscar a este Dios maravilloso. Damos gloria al Señor y gracias también por la vida de Joel, gloria al Señor. Y le vamos a estar dedicando un tema en esta tarde a nuestro Señor primeramente, y le doy gracias por la vida de mi hijo, un tema de Logos, ese que dice ven a la eternidad, ven a la eternidad. Que el Señor te bendiga, Joel, en esta tarde, y que el Señor siga fortaleciendo tu vida. Sé
Gloria al Señor. La invitación, ven a la eternidad, esa invitación que el Señor nos extiende en nuestros días. Estamos a tiempo de irnos con el Señor a la eternidad, ¿sí? Está en nosotros. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Yo con Cristo, hermana. ¿Usted? Con Cristo, hermana. Gloria al Señor, sin estamos. dudar, ¿verdad? Sin dudar alguna. Gracias a Dios. Se comunicó la hermana Nidia. Nidia, gloria Nidia, al Señor. sí, está escuchando el programa. Muy lindo lo que está enseñando la hermana Teresa. Dice que es de bendición y manda muchas bendiciones y saludos. Gracias, hermana Nidia, por estar en la sintonía. Gracias por la hermana Carmen de Canales también, que vamos a seguir orando por su vida, por su familia, por nuestro pastor, por Joel, que está en sintonía también. En el día de su cumpleaños lo bendecimos también en esta tarde. Y gracias a todos los hermanos, a la hermana Graciela Jofré también, que está en sintonía. Damos la gloria al Señor. Y vamos a continuar viendo en este capítulo 3, donde la palabra del Señor dice que debemos vivir como resucitados en Cristo, gloria al Señor. Y nos habla de Cristo, nuestra vida. La evidencia de esta nueva vida la encontramos en los versículos 1 al 4. 1 al 4. Por eso qué bueno, hermanos, que podemos saber y conocer y entender y atesorar, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos está hablando. El apóstol Pablo les decía, si pues, ya que ustedes resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que debemos poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hermanos. Y realmente, ¿dónde está puesta nuestra mirada en esta tarde? Vemos que aquí se nos habla sobre las cosas de arriba. Estas son las cosas de Cristo, esas cosas celestiales. Y no se buscan por medio de atajos, como lo hemos visto, por medio, hermanos, de procesión, por medio de sacrificio, como hemos visto en el capítulo 2, por abstenernos de cosas, por ejemplo, hermanos, ¿sí? De cosas que la palabra de Dios no nos manda a abstenernos, por ejemplo, hermanos, o torturarnos, flagelarnos nuestros cuerpos, sino que debemos buscar poniendo nuestra mirada arriba, a donde está el Señor, el sumo sacerdote nuestro. Hermanos, y vamos a escuchar muchas veces a un determinado predicador o a un maestro. Eso tampoco nos va a ayudar a conocer al Señor, porque uno nunca debe convertir a ninguna persona en un ídolo, en un único punto de referencia, en un ídolo, hermanos, porque muchas veces hacemos de un determinado predicador, de un determinado maestro, de un determinado, muchos siguen al hombre, a su pastor solamente, y no pueden conocer a Cristo, hermanos. Y nosotros, si hacemos de esta manera, tarde o temprano vamos a descubrir que tenemos un ídolo con pies de barro, con pies de barro, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque somos seres humanos y realmente nosotros debemos buscar al Señor. Muchas veces la gente al comenzar el camino del Señor sigue al hombre. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque es recién nacido, porque busca a su referente, se acerca a la persona que le predicó, siempre llegamos al camino del Señor y hay alguien que nos invitó, alguien que nos aconseja, alguien que nos está ayudando a dar nuestros primeros pasos, y muchas veces se comete el error de empezar a idolatrar a la persona. Pero luego cuando vamos creciendo realmente, como en el caso de los colosenses, tenemos que ver que es Cristo, como dice acá el apóstol Pablo, ¿sí? No somos la clase de personas que nos gustaría ser muchas veces, y nunca debemos convertir a ninguna persona ni hacer que esa persona se convierta en un ídolo, ¿eh? No debemos adorar nosotros a ninguna persona. Por eso debemos escuchar, en la reunión, por ejemplo, a los diferentes hermanos que son usados, diferentes pastores, diferentes maestros, diferentes personas que el Espíritu Santo va a utilizar como lo tenemos en la Biblia. Al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a Santiago, a Judas, hermanos. Tenemos los evangelios, tenemos
diferentes escritores bíblicos. El Señor no se valió de una persona para revelar su palabra, sino que en un periodo de más de 1000 años Él ha ido utilizando diferentes escritores. Gloria al Señor, pero la revelación es única porque es palabra de Dios. Gracias a Dios, hermanos, por su presencia, porque Él está en medio nuestro. También gracias por mi hermano Mauro, que dice: gloria a Dios, muy buenas tardes, hermanas y audiencia, bendiciones al cumpleañero, jaja, dice, que el Señor lo siga fortaleciendo, utilizando y bendiciendo a su familia. Como siempre, gracias por la enseñanza, nos vemos en la vigilia de 5 horas, dice nuestro hermano Mauro Sánchez. Dicho sea de paso, gracias, hermano, por hacérmelo recordar. Este lunes vamos a estar de 0 a 5 de la mañana nuevamente en la vigilia radial, ¿sí? Algo que habíamos dicho ya el año pasado, que habíamos hecho algunas vigilias especiales de 5 horas, que probablemente más adelante dijimos vamos a hacer las vigilias 5 horas. Y bueno, gracias a Dios por eso y por nuestro hermano Mauro, que está en la operación en las vigilias, también por su vida, gracias al Señor por él. Seguimos acá un poquito, hermanos, que la palabra del Señor nos dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Otra versión traduce: concentrad vuestra atención. Pensemos en las cosas que se encuentran en el cielo. Recordemos que Pablo, también en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y ese es Cristo, digamos de paso, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. La vida, hermanos, está lleno de problemas pequeños y, aunque sean pequeños, son muy reales para nosotros. Pero con mucho, la mayor necesidad para nosotros es establecer una relación con Cristo. Eso es lo más importante. Y esto debe tener prioridad sobre todo lo demás, sobre incluso los problemas. Porque si nosotros queremos solucionar el problema por nuestra cuenta y no tenemos en cuenta, como dice acá en Filipenses 4:8, si no pensamos en el Señor, si no acudimos al Señor, hermanos, no vamos a solucionar el problema. Cristo es la respuesta para cada necesidad. Cristo es la fortaleza. Aún en su silencio Él te fortalecerá. Aún cuando no te diga palabra alguna, porque muchas veces el Señor, cuando nos está probando, pareciera que no nos responde, pareciera que no nos escuchó, pero Él nos está dando la fortaleza espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resistir, porque Él no va a evitar que nosotros seamos probados, al contrario, nos va a probar. Tampoco nos va a evitar la lucha, tampoco nos va a evitar el conflicto, pero sí nos va a capacitar, nos va a dar la fortaleza, la entereza para poder pasar la prueba, para poder batallar en esa lucha y salir victorioso. Eso es lo que hace el Señor, por más débil que nosotros seamos, por más que muchas veces nos sentimos que no tenemos valor alguno, hermanos, porque en esos momentos de dificultad tendemos a decir no puedo, no sé cómo hacer, nos empezamos a mirar nuestra condición y verdaderamente nosotros hay cosas que no la podemos solucionar, ¿sí? Por eso tenemos a un Señor, un Salvador, gloria al Señor, el que es todo en nosotros, el que nos da esa capacidad, el que nos da esa sabiduría. Por eso, hermanos, qué bueno es conocer a este Cristo glorioso y no solamente de conocerlo intelectualmente, sino conocerlo espiritualmente, en esa comunión íntima, tener esa experiencia en la vida cotidiana, en esos pequeños problemas que para nosotros muchas veces son el gran problema. Y como dice un dicho muy conocido, nos ahogamos en un vaso de agua, pero nos olvidamos. Cuando pasa eso es porque nos olvidamos que tenemos un manantial de agua viva, porque nos olvidamos que Él es el que sacia nuestra sed, hermanos. Y muchas veces nosotros nos quedamos con el vaso y nos olvidamos de ese manantial. Por eso la Biblia nos habla, y acá el apóstol Pablo les está diciendo a los hermanos, y en esta tarde nos dice a nosotros,
poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Gloria al Señor. Hermanos, por eso lo más importante es que podamos concentrar nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. También en el verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en Dios. Vemos que aquí dice, porque habéis muerto. Y si usted ha muerto, ¿cuándo murió? Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Usted no murió hace más de 2000 años cuando Cristo murió, Él ocupó su lugar y el mío, así que morimos con Él. Gloria al Señor. Allí es donde la Biblia dice que hemos muerto en Cristo, en esa cruz. También Pablo dijo, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, hermanos, fuimos movidos de ese antiguo Adán y estamos, hermanos, por medio del bautismo sucedió eso, es decir, por el bautismo del Espíritu Santo, y hemos sido removidos de Adán y colocados en Cristo. Hemos recibido el Espíritu de Dios, ahora somos nueva creación. Estamos en Cristo y estamos en Él unidos al Señor. Y deberíamos vivir la vida de Él y permitir que la plenitud de Él se demuestre a través de nuestras vidas. También en el versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya, gloria al Señor. Si usted tiene alguna vida, es la vida de Cristo, no hay otra. Juan escribió en su primera carta que su intención era mostrarnos la vida eterna. Ahora nos podemos preguntar, ¿cómo podía mostrarnos la vida eterna? Mostrándole a Cristo. Cristo es la vida eterna. Y uno de estos días, aquellos que le pertenecen van a ser manifestados con Él en la gloria, hermanos. Así dice la palabra. Por eso, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y acá en el 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Cuando Cristo se manifieste, no antes. Vieron que mucho se enseña acerca de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que habla la Biblia, pero la palabra de Dios nos habla cuando Cristo se manifieste, no antes, sino cuando Él se manifieste. Gloria al Señor. Mientras tanto vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a tener victoria, la tenemos de hecho en Cristo, hay victoria en su nombre, hermanos, ¿sí? Pero el Señor un día se ha de revelar a este mundo y nosotros vamos a ser manifestados con Él también. Por eso en el versículo 1 nos habla acerca de la evidencia de esta nueva vida, hasta el versículo 4, también en el versículo 3 algo que nos dice es sobre la seguridad de nuestra vida, que está escondida en Dios. Y en el versículo 4 que hemos leído, habla de la manifestación pública de esa vida, un día. La Biblia dice que todo ojo le verá, hermanos, todo. Gloria al Señor. Aún, hermanos, aquellos que rechacen, aún aquellos que han de ser condenados, un día van a saber, aquellos que no quisieron tener trato con el Señor, aún aquellos que rechazaron este mensaje, aún aquellos que te critican, que te aborrecen, que te desprecian, un día van a ver, hermanos, la manifestación pública de esa vida que está en vos, esa nueva vida. Gloria al Señor. Y, hermanos, también la palabra del Señor nos habla en el versículo 5 de esta manera: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Gloria al Señor. Podemos ver ahora acá en estos versículos que nos habla nuestro deber en cuanto a la vida pasada. ¿Qué tenemos que hacer? Morir, dice la Escritura. Gracias a Dios, hermanos, por esta palabra viva que nos está hablando. Gracias también por mi hermana Ángela, que está escuchando. Dice: hola hermanas, bendiciones, muy buena la enseñanza, feliz cumple Joel, con toda la bendición de Dios. Te está saludando la hermana Ángela también en esta tarde, Joel.
Que Dios te bendiga, hermana Ángela, a vos también. Gracias por comunicarte y nos gozamos de cada hermano que está acompañándonos en este día. Hemos visto, hermano, hasta acá acerca de cómo debemos vivir, ¿no? Como resucitados con Cristo. Tenemos nuestra vida que es el Señor, y también acá en los versículos 5 al 7 nos habla de nuestro deber en cuanto a la vida pasada, ¿sí? Y vamos a ver que si realmente hemos resucitado con Cristo, esa realidad será evidente en dos áreas de nuestras vidas. En primer lugar, en nuestra santidad personal, y en segundo lugar, en nuestra relación de compañerismo con los que nos rodean. Parece que los cristianos sienten temor frente a este asunto de la santidad. Un líder cristiano pronunció la siguiente frase: si los cristianos tuvieran tanto miedo al pecado como le temen a la santidad, sería maravilloso. De alguna manera, hermanos, a muchos no les agrada el término santidad. Sin embargo, es una buena palabra, y ese fue el tema de Pablo en este párrafo que hemos leído, la santidad personal. Cristo nació como un niño allá en Belén, pero no se encuentra más en aquella posada, no está más allá. Él está a la diestra de Dios en este mismo momento, como nos dice en el versículo número 1 que hemos leído. No se encuentra en una cuna ni en un mesón, sino en el mismo cielo. Y Él se encuentra hoy allí por usted, por mí, hermanos, y por eso tenemos entrada a ese lugar, gloria al Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Y hermanos, qué lindo que es esto. Y nos aceptó a nosotros, Si nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él y somos aceptados por el Señor, porque también nosotros hemos aceptado al Señor como Salvador. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Y en ese hecho se verá, gloria al Señor, que somos hijos de Dios, hermanos. Cuando hemos aceptado al Señor y Él nos ha recibido, nos ha perdonado, nos ha transformado, se refleja en nuestra vida aquí en la tierra. Si no se nota en la vida aquí, entonces es posible que usted no esté en Él, allá en el cielo. No está. Tiene que haber un cambio. Por eso dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En el versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, inmoralidad, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El primer consejo es aquí hacer morir, colocar en el área de la muerte y el tiempo. En el original griego de este mandato sugiere una acción decisiva, algo determinante, algo decisivo. Algo, no es que si lo hago o no lo hago, lo tengo que hacer. Es una orden, hermanos. Haced morir, dice. Y hermanos, el apóstol iba a incluir una lista, no muy numerosa, pero sí muy representativa de la naturaleza humana. En primer lugar mencionó, ¿qué cosa? La inmoralidad sexual. Dice, lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza. Podemos ver que hay muchísimas personas que encubren los pecados de esta categoría y aún se consideran cristianos dedicados. Y está la lujuria, está la lascivia, que tienen que ver con la inmoralidad sexual. Están los pensamientos. Por eso, como decía nuestro pastor, santifique su imaginación también, hermanos. Y estas cosas son cosas que no se ven, ¿sí? Y hay muchísimos hermanos que muchas veces encubren estos pecados y aún se consideran dedicados al Señor, ¿no? Se consideran que ellos realmente están viviendo en santidad, pero si hay esto oculto en el corazón, Dios lo está viendo, ¿sí? Y es tiempo de que le pidamos al Señor, Señor, límpiame, lávame. Confesemos nuestros pecados y el Señor nos perdonará, nos limpiará. Y dice que cuando uno confiesa y se aparta, cuando uno confiesa los pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por eso, qué importante que es poder seguir adelante sirviendo al Señor, hermanos. Voy a leer unos mensajes que llegaron.
Dice la hermana Nuria, bendiciones, muy lindo el programa. Saludos para Joel, que está cumpliendo un año más de vida. Gracias, Nuria, que el Señor te bendiga. Y damos gloria al Señor también por la vida de Priscila, que nos manda un audio que ya lo vamos a estar sacando en un momento. Gloria a Dios. Y que el Señor esté bendiciendo a cada uno de los que nos están escuchando. Hola hermanas, Dios les bendiga, bendiciones, hermoso programa. Hace un ratito pude sintonizar y la verdad que muy edificante la palabra de Dios. Quiero mandarles saludos, alentarlas que sigan adelante y también muchos saludos y un gran abrazo a mi hermano Joel en este día que está cumpliendo años. Que sea un día bendecido y que el Señor pueda conceder todas las peticiones de su corazón. Es una gran persona y un gran siervo de Dios y lo amo mucho. Así que bueno, un saludo también para él y para todos los que están oyendo el programa. Bendiciones. Gloria al Señor. Gracias por la vida de Priscila, que está en sintonía también. Y por todos los que están escuchando de una y de otra parte, que a lo mejor están viajando y no se pueden comunicar también. Gracias por la vida de Elías, que dice, bendiciones, excelente programa, saludos a Joel Agrías Escubilla, mi hermano querido, dice. Y sigue escribiendo aquí unos mensajes para Joel, que el Señor esté bendiciendo en esta tarde. Mi hermano querido, el Peti, dice. Gloria a Dios. Gracias por cada uno de ellos que nos están acompañando. Y seguimos un poquito más, nos quedan unos minutos, luego vamos a estar orando también en esta tarde antes de retirarnos. Por eso lo que la Biblia nos está alentando acá, hermanos, que nosotros hagamos morir, ¿no? Dice en el versículo 5, lo terrenal en nuestras vidas. Y lo terrenal tiene que ver con el pecado. Llámese fornicación, llámese impureza, pasiones desordenadas. Y realmente estas cosas traen problemas, ¿no?, a nuestras vidas, a nuestra relación con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo y dice que debemos santificarnos. Ser santo significa ser apartado. La palabra santo significa apartado. En el caso nuestro es apartado del mundo o separado del mundo y consagrado para Dios. Esa es la idea de santo, ¿sí? Apartado de un lado, en este caso del mundo, para ser consagrado para Dios. Gloria al Señor. Por eso, qué bueno que es entender esto. Y realmente Pablo expuso abiertamente estos pecados y nos dijo que debíamos colocar a la parte física de nuestro cuerpo en el lugar de la muerte, ¿sí? Y realmente muchas personas tienen problemas, ¿no?, que son causados por sus ojos. Y, por ejemplo, ¿es la suya una mirada de codicia o una mirada de lujuria, por ejemplo? El problema no es con ver una vez, sino con ver dos veces. Como decía nuestro pastor, no podemos andar como los caballos, ¿no?, con anteojeras, hermanos, para que vayan derechos. Pero el problema está cuando uno mira dos veces, porque siempre vamos a voltear la mirada y de pronto vamos a ver algo a lo mejor que nos atrae, algo que nos gusta, pero el tema es cuando, en el caso, ¿no?, en el caso del adulterio, en el caso de la fornicación, cuando vuelves tu mirada la segunda vez, ¿sí? Y eso lo podemos evitar porque Dios nos dio dominio propio, ¿sí? Y por eso hay que buscar en el Señor, hermanos, hay que buscar en el Señor la ayuda y debemos colocar los ojos en el Señor, allí en lo alto, como dice la Escritura, en lugar de mirar lo que está acá abajo en la tierra, porque lo que está acá abajo en la tierra nos causa muerte espiritual, separación de Dios. Y no hemos resucitado para volver nuevamente a la muerte, no hemos salido de las tinieblas para volver nuevamente a ellas, hermanos. Debemos santificarnos y eso es lo que está hablando acá, hermanos, para que nosotros podamos vivir esta vida victoriosa. Por eso en este capítulo 3 habla de la parte práctica, ¿sí? Gloria al Señor. Y sigue en la lista las pasiones desordenadas. A veces los cristianos confiesan a algún consejero espiritual un pecado determinado en sus vidas
Y algunos suelen decir, bueno, es que no he podido evitarlo, no lo pude evitar, me dominó, sucumbí a la tentación, fue el diablo lo primero, siempre la culpa la tiene el otro, hermanos, pero habría que decirle a esas personas que para empezar no tendrían que haber estado en ese lugar o en esa situación, porque muchas veces uno mismo se mete en un lugar o en una situación que a Dios no le agrada, y muchas veces a sabiendas se hacen esas cosas y bueno, luego sucede que uno cae o se desvía o se tira, como quien dice, porque nuestros ojos del entendimiento ya han sido abiertos. Y si nosotros hoy día, estando en la gracia, pecamos, lo hacemos con los ojos abiertos, hermanos, ¿sí? Somos responsables delante del Señor. Y tengamos en cuenta que estamos en la gracia, pero también Dios no ha cambiado en cuanto a la santidad. Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el consejo acá es de hacer morir lo terrenal en nosotros. Acá dice en vosotros, pero yo digo en nosotros, porque esta palabra me habla a mí también como a cada uno de los que están en la sintonía en esta tarde. Y esto es algo continuo, hermanos, ¿sí? Estar firmes, ser constantes, tener una vida espiritual estable. Gloria al Señor. Y continúa, hermanos, hablando acá, ¿sí? Y hay personas que a veces una persona se expone conscientemente a ciertas situaciones en las que sabe que va a tener que luchar contra la tentación porque conoce sus puntos débiles. Y la lista continúa con los malos deseos que incluyen los elementos anteriores, pero es un término más general. También deben ser hechos o llevados a la muerte, ¿no? Como dice la Escritura, que hace morir. El apóstol finalizó la lista con la avaricia, que es idolatría, y aquel que está dominado por la avaricia siempre siente que debe tener más, nunca se conforma. El avaro quiere más, busca más todo el tiempo, y estamos hablando de lo material, hermanos, y siempre, nunca se sacia, ¿sí? Aquel que está dominado por la avaricia siempre siente que debe tener más, y es una forma de idolatría, porque implica buscar la satisfacción en las cosas terrenales en vez de buscarla en las celestiales. Busca lo material, aumentar, como aquel rico, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Y estaba en eso cuando le dijeron, necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué estaba haciendo este hombre? Tesoros acá. ¿Dónde estaba puesta su mirada? Acá, en lo terrenal. Pero la Biblia nos dice lo contrario, poner la mirada en las cosas de arriba. Eso no quiere decir que nosotros descuidemos nuestros negocios, nuestras responsabilidades, que no trabajemos, que no nos esmeremos por progresar. Pero el problema es cuando, estando en la búsqueda de esas cosas, nos sobrepasamos y ponemos eso en primer lugar. Luego de haber visto capítulo 1 y 2, que habla de la preeminencia de Cristo, seríamos necios de poner nuevamente las cosas la mirada en las cosas terrenales, ¿sí? Por eso, hermanos, qué bueno que es saber, gloria al Señor, que nosotros debemos buscar las cosas celestiales. Ahora una pregunta, ¿es posible que un cristiano esté dominado por el dinero de tal manera que haya perdido el interés por su relación personal con el Señor? ¿Sí? Por su relación con el Cristo viviente. Y muchas personas resultan vencidas por la codicia, que son impulsadas por ansias que nunca podrán satisfacer porque nunca estarán satisfechas, porque es un pecado, hermanos, del cual no se han arrepentido, del cual no se han rendido delante del Señor, del cual no han confesado, del cual lo siguen teniendo, porque todo pecado que es confesado y que uno se arrepiente, lo entrega al Señor, se produce un cambio en nosotros. Pero si eso sigue estando, quiere decir que nunca nos hemos arrepentido de ese pecado. Y es posible, y sí, lamentablemente es posible. Le pasó con el joven rico. Se entristeció cuando el Señor le dijo que venda todo lo que tiene y le dé a los pobres, ¿sí? Pero el Señor sabía lo que había en su corazón. ¿Era malo que él fuera rico? No, no era malo. Pero el Señor estaba tratando con esa avaricia, que es pecado. La avaricia es pecado, el querer tener más, nunca saciarse, el buscar más,
de lo terrenal, lo material, y su vida espiritual raquítica. No conoce al Señor, no sabe de la preeminencia de Cristo, no se siente completo ni satisfecho con el Señor, siempre, como dice un dicho, le falta el 5 para el peso en su vida, nunca se sacia, hermanos. Y eso es pecado delante del Señor, porque Cristo es nuestra satisfacción, hermanos, y Él es el único que puede satisfacer. Siempre la persona avara va a querer tener más. Y estas cuestiones pueden resultar dolorosas, porque nuestros cuerpos son moradas o habitación del Espíritu Santo y han de ser usados para Dios. Pero si nosotros a nuestro cuerpo lo esclavizamos, lo sometemos hay personas que no por necesidad, sino por avaricia se buscan 4 o 5 trabajos y enferman su cuerpo. Porque quieren más. Su mente constantemente pensando en hacer negocios, nada más. Pero no tienen tiempo para Dios. No tienen una oración para Dios. No tienen un día para congregar porque trabajo mucho. Pero Dios sabe si es por necesidad que está trabajando o si lo hace por avaricia. No confundamos el querer progresar con ser avaros. Dios quiere y Él es el que prospera nuestra vida. Es el Señor el que sustenta y prospera nuestras vidas. Por eso, bueno en esta tarde es que podamos volver al Señor. Podríamos incluso decir que la codicia es la raíz de la mayor parte de los problemas en todas las naciones. Como vemos, la Biblia tiene palabras muy directas para describir los males de todos los tiempos. También es evidente que la palabra corrupción se ha convertido en un término demasiado repetido en los medios de comunicación, y en este sentido el apóstol Pablo escribió en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, una conclusión de gran actualidad. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el dinero no es el problema, porque puede ser usado para la honra y gloria de Dios. Muchas personas, incluso muchas que profesan ser cristianas, están cayendo en la idolatría al adorar a ese ídolo. Hermanos, ¿sí? El problema es el amar al dinero, ¿sí? El amar al dinero. Y bueno, y acá ya se nos fue la hora, el tiempo, y le dejo a mi hermana Elba para que pueda hacer una oración. Nos quedan 1 minuto. 1 minuto. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Dios mío, por tu palabra, Señor, que fue ministrada por tu sierva, Señor, por todo aquello que están escuchando, por lo que se han comunicado, Dios mío. Tú estés bendiciendo, Señor, las vidas de mi hermana Carmen Canales, bendice su hogar, su familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por nuestra hermana Graciela Jofré, Señor, bendice la vida de esta hija tuya, a mi hermana Nidia, tanto como a mi hermana Ángela, Señor amado, a mi hermana Estela, Señor, que agradece, Señor mío, por la oración, por su hermano Catalino, Señor, que va mejorando, Señor, bendícelo, Padre Santo, Dios Todopoderoso, más y más cada día, Padre amado, tú haz tú. Grada en ello, Padre Santo, Dios mío, bendice nuestro regreso, nuestro hogar, bendice ese hogar, Señor, bendice, Padre Santo, Dios mío, la continuación a mis hermanos que van a estar en también, Padre Santo, haciendo programa, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Dios mío, amén y amén. Gloria a Dios. Estaremos el próximo lunes a partir de las 0 a las 5 de la mañana en la vigilia hablando de ti. De mi parte, bendiciones para todos. Paz de Cristo para todos y será hasta la vigilia con la ayuda del Señor.